Estimados radioescuchas, esta tarde nos acompaña el consejero electoral, el licenciado Arturo Sosa Carlos, quien preside la Comisión de Precampañas, y esta vez lo invitamos para que nos platique acerca de este tema tan interesante. Licenciado, muy buenas tardes y bienvenido a Diálogos en Democracia. Buenas tardes. Al contrario de la bienvenida, yo me siento muy complacido de estar aquí y que nuestros radioescuchas puedan conocer de primera mano, y no necesariamente de un experto, sino de que alguien que vive día a día en proceso electoral. Así es, y bueno, sabemos que el proceso electoral precisamente tiene diversas etapas, entre ellas la etapa de la preparación, que es la primera, y dentro de ella tiene varias fases. Una de ellas es la precampaña, que ya el próximo mes estará entrando en puerta. ¿Podría platicarnos en qué consiste esta fase de precampañas? ¿Cómo no? Como usted lo indica, hay diversas fases en el proceso electoral que a veces la gente desconoce. Supone que todo en un proceso electoral es la jornada electoral. Esto no es así. Para que nosotros lleguemos al primer domingo de junio del 2021 debidamente preparados, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, y en coordinación con el Instituto Nacional Electoral aquí en Zacatecas por conducto de su delegación, elaboramos ciertos documentos, realizamos ciertas acciones que se llaman fases del proceso electoral. Una de ellas concretamente es la de las precampañas o los actos dentro de esas precampañas que tienen que ver con los procesos internos de los partidos políticos para a su vez postular a los candidatos que los representarán en la contienda electoral. ¿Y cuándo empiezan las precampañas y cuál es su duración? Sí, mire, comienzan el 23 de diciembre del 2020 y terminan el 31 de enero del 2021. Esto es para que cada partido político tenga la posibilidad de apreciar y valorar a las personas que, siendo sus militantes o que sus estatutos les abran la posibilidad de que abanderen ese partido político, tengan la oportunidad de dirigirse a los militantes de sus partidos, a los simpatizantes y en general a la ciudadanía, con una característica especial, que cuando ellos postulen su aspiración, tendrán que en cada uno de sus actos establecer la condición de que son precandidatos. Es básico porque de otra manera podrían incurrir en alguna violación a la ley electoral que les pudiera generar alguna sanción, la más grave de ella, desde luego, el desconocimiento o la cancelación de su candidatura en el momento oportuno para ello. Así es, ahorita hablamos de este tema de las sanciones, pero platícame, ¿a qué prerrogativas tienen derecho quienes participan dentro de las precampañas? Sí, la principal prerrogativa es aquella del acceso a radio y a televisión, es decir, a los medios electrónicos. Sin embargo, esta tiene el marco de que solamente respecto a los tiempos que le correspondan a sus partidos y que el Instituto Nacional Electoral marca las pautas para ello. Nosotros, como autoridad electoral local, también tenemos algunos tiempos y que se distribuyen, ya se hizo el acuerdo correspondiente entre las diversas fuerzas políticas, los partidos que van a contender ya sea por sí o en coalición en la contienda electoral de 2021, que como lo he afirmado y estamos invitando a la población a que participe directamente, el día de la votación es el primer domingo del mes de junio de 2021. Recientemente se integró la Comisión de Precampañas, pero ¿quiénes la integran y qué facultades tienen? Mire, la Comisión de Precampañas es una comisión especial y, por supuesto, temporal. Dura desde que se inician precisamente los eventos relativos a el registro o la solicitud de registro de los procedimientos que van a seguir los partidos para elegir a sus candidatos, y concluye con el informe final que establece quiénes entraron, quiénes tuvieron o no precandidatos, quiénes y cómo realizaron sus precampañas, los recursos que se utilizaron en estas. Y esta comisión, que la integran, además de un servidor, la doctora Adelaida Ábalos y el consejero Jesús Frausto, tiene la facultad precisamente de estar vigilando todos esos eventos. Esto tiene que ver con la equidad de la contienda. Y lo digo porque si, por ejemplo, en un partido político nada más se tiene previsto un
solo precandidato, sigue teniendo la calidad de precandidato en virtud de que no se ha iniciado la fase que corresponde a la campaña electoral o al registro de candidatura, pero no podrá hacer actos de precampaña, es decir, no tiene ningún sentido que llame a sus militantes a votar por él si de pronto en el proceso interno él sería el único. Los demás partidos, a partir de 2 o más precandidatos o precandidatas, hay que establecer siempre el lenguaje de género, tendrán la obligación de notificarlo al instituto a más tardar el 6 de diciembre de este año de 2020. Tiene que ser un poco antes, son 20 días antes de que inicie este proceso de precampañas, porque esos otros 2 o 3 días tienen que ver con la probable rectificación o modificación que hagan a sus procesos, en virtud de que estos tienen que estar ajustados a sus estatutos y no tienen por qué violentar en su oportunidad los derechos políticos de sus propios militantes o de cualquier ciudadano interesado. Uh-huh. Y bueno, en el tema de la fiscalización de los recursos de precampaña, ¿quién la realiza? Y si existe, ahorita lo mencionaba, algún tipo de sanción para quienes rebasan los topes de gastos. Sí, mire, la fiscalización de los recursos tanto en precampaña como en campañas electorales o inclusive en las actividades ordinarias de los partidos políticos nacionales y o locales tienen en un ente determinado quien está no solamente facultado sino obligado a hacerla, que es el Instituto Nacional Electoral, en el caso de Zacatecas por conducto de su delegación estatal, que encabeza un muy buen amigo, el licenciado Matías Chiquito Díaz de León. Licenciado, ha sido muy interesante esta plática de precampañas. ¿Algo que quiera agregar, algo que nos haya faltado, algo que le quiera decir a la ciudadanía? Sí, cómo no. La segunda parte de la pregunta respecto a la fiscalización. En el caso de que se excedan en los gastos autorizados para precampañas o en el financiamiento derivado ya sea de particulares o el propio financiamiento público, si se gasta más de lo que se debe, tienen la principal sanción que corresponde a que se les niegue el registro, primero de su precandidatura y posteriormente de la candidatura o, si se comprueba, la cancelación de este registro. Es decir, puede existir el momento en que alguien se haya registrado y que haya seguido el camino correcto, pero derivado de los procesos de fiscalización que realiza el Instituto Nacional Electoral por medio de su unidad de fiscalización, si se encuentran irregularidades graves que correspondan a un supuesto de la ley que exija esto, podrán llegar esas sanciones hasta el desconocimiento o cancelación del registro de esa candidatura. ¿Qué quiere decir? Que si se va contra la ley en su oportunidad, tendrán que pues asumir que esa violación puede generarles, lo repito, o la negativa o la cancelación de su registro, lo cual, imagínense el monto de recursos que se llevan a cabo, el esfuerzo personal extraordinario que llevan a cabo los precandidatos y precandidatas, pero sobre todo un poquito el decepcionar a los que finalmente asumieron que podía representar ese señor o señora su parte en la administración pública, en los órganos que derivan de una elección, que son el legislativo y el ejecutivo. Es decir, hay que ser muy, muy cuidadosos. Bueno, pues muchísimas gracias, licenciado. Ha sido un gusto tenerlo aquí en la cabina de Diálogos en Democracia del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Y bueno, cerramos esta charla, pero pues tienen las puertas abiertas. Ojalá lo tengamos en otra ocasión en este espacio. Cuando gusten, y por supuesto reiterar la invitación a los ciudadanos a que participen en la jornada electoral, pero y sobre todo queremos que nos acompañen en el proceso de nombramiento de mesas directivas de casilla. ¿Cómo es este? Van a llegar a visitar los capacitadores del Instituto Nacional Electoral, porque en estrecha coordinación con nosotros ahora, que es una casilla única y que se integra por un presidente, 2 secretarios, 3 escrutadores más los suplentes generales, sí es muy importante que acudan a nuestro llamado. Necesitamos que los ciudadanos sean los testigos de que la votación se lleva en forma ordenada, libre, pacífica, por supuesto secreta, y que la garantía de la voluntad ciudadana se respete. Acudan a la casilla el día que les toque, que es el
lo repito para que no quede olvidado, el 6 de junio del 2021, pero sobre todo ábranos las puertas, tanto el INE como el IES se los vamos a agradecer. Por supuesto, los invitamos a esta gran fiesta democrática que es la elección 2020-2021. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado y consejero electoral Arturo Sosa Carlos. Muchas gracias por estar con nosotros. Un privilegio estar aquí. Gracias a ustedes.